Y ayer entonces reestrenó La ira de Narciso por 8 únicas funciones en el Auditorio Nacional del Sodre hasta el domingo y luego de jueves a domingo de la semana que viene. Esta obra, este unipersonal de Sergio Blanco, interpretado por Gabriel Calderón, que es parte de una trilogía que comenzó con Tebas Land, luego La ira de Narciso y por último El bramido de Düsseldorf. Se vienen dando, se reponen por suerte, así que si ustedes no la vieron, tienen la oportunidad ahora y seguramente luego se vuelva a reponer El bramido. Vamos a darle la bienvenida a Sergio Blanco. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, 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 contento. Qué placer recibirte. Acá. No, el placer es mío. Bueno, Sergio, bueno, quedé impactada, eso ya te lo dije. Yo decía, no es por ser salamera ni adulona, pero de verdad una obra que se sostenga tan bien, un unipersonal, bueno, la verdad que es increíble. Vamos a empezar a hablar del género, ¿no? Que siempre te lo preguntan y quizás ya estarás harto de responder acerca del género, pero no deja de ser curioso este género al que te has abocado ya desde hace bastante tiempo, que es la autoficción. Sí. ¿De dónde sale? ¿Cómo surge? ¿Por qué lo elegiste? Te agradezco. ¿O te eligió? Sí, qué lindo eso, ¿no? A veces las cosas lo eligen a uno y te agradezco que me hagas la pregunta. No estoy para nada harto, al contrario, siempre es la ocasión y la posibilidad de poder explicar lo que es un género que genera mucha controversia, porque muchas veces se malentiende. La autoficción es, para hacer una definición simple, es el cruce de relatos verídicos con relatos ficticios. Es decir, es partir de un vivido, partir de la historia de uno, datos de la vida de uno, proyectándose en un campo de ficción. Eso es un poco la idea. Yo siempre digo que uno de los primeros gestos de la autoficción es el autorretrato de Durero, el gran pintor alemán, que se pinta, se autorretrata a él, pero en la piel de Cristo. Así que de alguna manera es proyectarse en un campo de ficción, o lo contrario, porque él así se proyecta en un campo de ficción positivo que lo enaltece, proyectarse en un campo de ficción terrible como Caravaggio, que en su autorretrato se pinta en la cabeza de Goliat, ya cortada, es decir, el perdedor, el que ya está muerto, el enemigo, el peligro. Entonces la autoficción es eso, es trabajar con uno, pero sin olvidar la dimensión de la ficción, donde uno lo va a ficcionalizar, donde uno va a inventar, donde uno va a transformar, donde uno va a metaforosear, no sé si travestir de alguna manera el vivido de uno. Es lo contrario de la autobiografía. Yo siempre insisto mucho en esta noción, porque en la autobiografía hay un pacto de verdad, es decir, uno tiene que contar la verdad cuando uno escribe una autobiografía, mientras que en la autoficción hay lo que yo llamo un pacto de mentira, es decir, uno sabe que va a mentir. Y el tercer aspecto, que es muy importante a destacar, es que es hablar de uno, pero siempre tratando de hablar de los demás, es decir, ubicar el yo en el sentido más universal del término, es decir, saber que hablar de mis problemas es también hablar de los problemas del otro. Por eso es importante para mí siempre poder explicarlo, porque a veces se malentiende la autoficción como una especie de encierro ególatra, de narcisismo, o de hablar todo el tiempo de uno, y no es así, uno habla de uno, pero buscando siempre hablar de los demás. Bueno, eso, pero además de todas maneras, aunque fuera el caso de que uno habla de uno, no deja de contar una historia, ¿no? No es uno hablando de uno, de lo que piensa, de lo que siente, como si fuera un psicólogo, sino que estás contando una historia. Y está bueno, como recién hablaste, decía, qué divertido, que es como habitar experiencias de uno cambiando algunas cosas, ¿no? Entonces, como hubiera sido sí o tal cosa, me parece hasta un ejercicio de lo más entretenido, está bueno. Es exactamente eso, es un ejercicio muy entretenido, es cómo hubiera sido sí. Exacto. Porque todo el tiempo van apareciendo campos de ficción y uno se va lanzando en esos campos de ficción, entonces se genera algo muy interesante, lo que es verdad y lo que es mentira empiezan a convivir en una misma cosa. Y de alguna manera yo siempre digo que la autoficción, a la famosa ecuación hamletiana o la duda hamletiana, ser o no ser, la autoficción le dice ser y no ser al mismo tiempo, es el saber que algo puede ser verdad y mentira a la vez. Entonces a mí es un género que es un género narrativo esencialmente, que existe mucho en la narrativa. Quizás unos textos más conocidos y fundadores de la autoficción en Occidente es la Divina Comedia, en donde Dante va a contar él mismo, hablando, dando datos concretos de su vida, de su enamorada Beatrice, de sus calles en Florencia, va a proyectarse en ese viaje en el infierno, el purgatorio y el paraíso, pero ficcionalizando, porque quien lo guía es Virgilio, que es un poeta del mundo latino, es decir, trae un personaje muerto que lo guía. Entonces, como el padre, ¿no? Un poco como un guía. Entonces, la autoficción tiene eso, es algo que pertenece mucho al mundo narrativo y que desde hace unos
5 o 6 años yo empecé a experimentar en el campo de lo teatral y que es muy interesante, a mí me gusta mucho. Y desde el vamos, desde el planteo ya tiene una intriga porque la gente quizás no importe cuál es la cuota de verdad y cuál es la cuota de mentira. Para la historia no importa, pero para el espectador que está sentado, sí. O sea, es una de las cosas que se pregunta, qué es verdad y qué es mentira. Entonces ya le agrega automáticamente una intriga. Exactamente. Es decir, la autoficción siempre genera en el espectador un mecanismo de qué es verdad, qué es mentira. Es cierto, es Sergio Blanco, es Gabriel Calderón. Esos datos que me están diciendo es verdad, no son verdad. Entonces, el famoso tema de lo verdadero y lo falso, que es fundador en el arte, la copia, el simulacro, lo que es verdad, lo que no es verdad, está de una. Y eso genera una intriga, como decís tú, yo le llamo una especie de erotismo, ¿no? Se viste, se desviste, está, no está, ¿quién es? Esto es verdad, esto es mentira. Y es un enganche. Es un enganche. Es un enganche. El espectador está durante el tiempo que está pasando la autoficción, se está haciendo esa pregunta y los mecanismos de la autoficción es jugar con eso. Te doy un dato que es verdadero, te doy uno que no es verdadero, entonces el espectador llega un momento que se pierde en qué es verdad y qué es mentira, se pierde en un campo muy interesante, ¿no? Y es donde empieza a trabajar el espectador como tal. Me gusta mucho, genial el género. Y estaba pensando, ¿no? Y te lo decía fuera de aire, en realidad no debería ni decir mi opinión porque en realidad a nadie le importa, pero yo te decía, de la trilogía, a mí la que más me gustó fue justamente esta obra de la que vamos a hablar ahora, que es La ira de Narciso, que ahora vamos a contar un poco por dónde va, pero justamente por eso lo traigo ahora, enganchando lo que recién decía, a la intriga del espectador de si lo que está viendo es verdad o mentira. Ya se le agrega además el género thriller, porque es un policial de alguna manera, ¿no? Tiene componentes de un policial. Entonces, ese doble carácter de thriller y de intriga me parece que funcionan de maravilla, particularmente en La ira de Narciso. Contemos un poco, contá vos cómo arranca esta obra. Sí, la obra es un thriller, ¿no? El teórico español, estudioso, que estudia mucho mi obra, José Luis García Barrientos, dice que es un thriller académico pornográfico, es decir, tiene 3 grandes partes. Es una obra que sucede en una habitación de hotel donde un personaje, que es el personaje de Sergio Blanco, va a dar una conferencia sobre Narciso. Entonces la obra permite él va practicando esa conferencia, es la parte más académica, más teórica, pero de forma muy simpática y muy accesible, y eso se va alterando con una especie de encuentros que empieza a tener con un chico, con un esloveno que se llama Igor. Es la parte más erótica de la obra, son una especie de encuentros muy intensos que van teniendo en esa habitación de hotel, que se va alterando con un aspecto policial, unas manchas que empiezan a aparecer de un crimen que ha habido en ese lugar y se empieza a tratar de resolver qué fue lo que pasó. Y no podemos contar más porque si no develamos parte. Espoliamos, como se dice ahora. Pero a mí me interesaba mucho indagar el tema del género policial, que es muy interesante, o el género negro, como se llama, que es un género muy noble. Es un género muy noble porque es un género que, contrariamente a lo que se cree, toca grandes temas metafísicos de lo que es la muerte, la soledad, la depresión, las angustias, porque el policial siempre trabaja lo negro, lo oscuro. Y el morbo, ¿no? Y el morbo, que es muy interesante. Sí, yo siempre digo las flores del mal, ¿no? Buscar la belleza, como decía Baudelaire, buscar la belleza ahí donde está el mal. Interpretado además por este actor, Gabriel Calderón, que recién decíamos no hablemos de fútbol, y no vamos a hablar de fútbol, pero yo digo a los espectadores que Calderón es al teatro lo que es como una mezcla de Luis Suárez, de Cavani y de Forlán. Esa belleza que tiene de Forlán, esa locura que tiene de un Cavani y esa perfección técnica que tiene de un Suárez. Entonces, sí, pero además que él sobre todo se dedica a la dramaturgia, dirigiendo y escribiendo y no actuando. Actúa muy poco y él lo ha reconocido en distintas entrevistas que, bueno, que para él son casos muy particulares en los que actúa y de hecho le gusta trabajar mucho contigo, pero de manera como particular. ¿Cómo es dirigir a Calderón? Bueno, maravilloso, pero debe ser quizás diferente a dirigir a alguien que está acostumbrado a tener más oficio. Muy diferente, no tiene nada que ver. Primero que es un gran amigo, como un hermano, entonces eso lo complica un poco más la relación con lo bueno y lo malo que tiene. Segundo, es un codirector de compañía conmigo. Durante 10 años dirigimos juntos una compañía, Complot, así que también es una especie de colega, de profesional. Y es cierto eso que tú decís, él esencialmente es un dramaturgo y un director, él se define como dramaturgo siempre, es un director notable y ha actuado muy poco. Pero yo sentí cuando estuve inspirado por esta obra, que fue realmente en Ljubljana, en un congreso que yo fui a hablar de Narciso
y donde tuve toda esta idea, porque vi una pequeña mancha en eso es la verdad, moqueta. la mancha, eso es verdad. No sabemos si se le cayó sangre a la nariz. No sabemos, importa. pero yo vi esa mancha y dije, acá pasó algo. Empecé y sentí cuando me tomé el avión para París, le mandé un mail desde la sala de espera del aeropuerto, sentí que quería hacer esta obra con él, lo sentí inmediatamente y que solo Gabriel podía hacer esta obra conmigo y se la escribí para él. A la otra semana me fui a La Habana, fui a París, después me fui a La Habana y en otra habitación de hotel la escribí. Y la escribí para él, pensando en él. Y dirigirlo fue una maravilla porque dirigir a alguien que es actor, que es director y que es dramaturgo, para mí era un gran placer. Fue un trabajo extraordinario porque yo le dije a él todo el tiempo, apelá a tus dotes y tus competencias como director y como dramaturgo. Yo siempre digo que la obra está firmada por mí, tanto la dirección como la dramaturgia, y yo fui con un texto escrito, pero Gabriel fue poniendo mucho de él, fue guiando, fue corrigiendo. Es un placer. Además es un creador de una intensidad, de una inteligencia, de una belleza, de una profundidad. Entonces fue una experiencia muy, muy interesante y está notable. Mucha gente una incluso sensibilidad exquisita, sin duda. Descubrió una beta de Gabriel que por ahí no conocían, que es el actor que es, el enorme actor que es. Maravillosa obra que además comienza justamente con lo que acabas de contar, ¿no? Con ese juego que también se hace en estas puestas en escenas que haces tú, donde primero el actor se dirige al público, conversa, le cuenta cómo surgió la obra y bueno, y eso es verdad, cuenta de ese mail que le escribiste cuando viste esa mancha de sangre. Sergio, un placer recibirte cada vez que venís a nuestro país. Vas a ser bienvenido acá en esta sala. Recordamos, corrijo porque dije, este fin de semana está en el Auditorio Nacional del Sodre, el que viene no, el del 22, 23, 24. Exactamente. Nuevamente la pueden ver, no se la pierdan. Sergio, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.